Vamos a ver cómo reparar un controlador solar diferencial que está hecho a mano con un SP8266 y se utiliza para calefaccionar una pileta. Acá lo tenemos. Tiene un SP8266 que es el que tiene el software y se conecta con una nube que se llama Synric para ver desde la nube las temperaturas y configurarlo. Una plaquetita con relés, una fuente USB normal de celular para alimentar el SP y un transformador de 24 volts porque el sistema lo que hace es manejar unas válvulas de riego que cambian el sentido de circulación del agua, ¿sí?, de la bomba de la pileta. Esta es una normal abierta que se cierra. Esta es una normal cerrada que se abre y con eso cambia la dirección del agua para mandarla hacia el techo. El sistema tiene además, por eso es diferencial, tiene dos DS18020, perdón. Uno que mide la temperatura sería de la pileta, en realidad es la que pasa por la bomba. Y no se va a llegar a ver, pero en el techo también tiene otro. Y tiene, además de los dos caños, se ve un cable. En realidad tiene 4 hilos trayendo la información. También se podría usar en modo parásito de solamente 2. Pero con esta distancia no logré hacer que funcione cuando se instaló originalmente. Bueno, el problema que está teniendo ahora es que no lee la temperatura del techo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es verificar con el tester que las puntas, que la conexión con el DS1820 esté bien hecha, o lo que se puede llegar a verificar, que es, primero que nada, ver si le estamos mandando corriente. Ahí puse las puntas al revés, pero vemos que está, y vemos como que fluctúa un poquito porque obviamente está haciendo la lectura, ¿no? Sobre las mismas dos patas tenemos el negativo y tenemos el positivo mezclado con el cable de datos. Parecería que la conexión en principio parece que diría que está bien, por lo menos hacia donde sale. Ver hacia donde llega es un poco difícil, no porque es en el techo, así que vamos a tratar de evitar eso lo más posible. Terminado el paso inicial con el multímetro, lo que vamos a hacer es conectar el ESP a la computadora, ¿sí?, a ver lo que nos está hablando por el cable serie. Para eso, como la alimentación está hecha directamente por USB, está pensado para que yo pueda desconectar de acá, de la fuente, ¿sí?, y tener el cable USB acá. Sí, y los conecto. Muy bien, y ahora debería poder ver el monitor serie. Ahí lo tengo andando. Y bueno, se está quejando justamente que no encuentra el sensor en el pin 5. No está dando mucho más detalle. A ver. Creo que acá estaba lo que hace el código. Bueno, no dice mucho más que eso. No está fallando de más que... No es que está fallando la lectura o demás, sencillamente no está mandando nada. Así que bueno, va a haber que mandar mano más profundo. Antes de subir al techo y potencialmente romperme una pierna, me gustaría validar que efectivamente es el sensor que no está funcionando y que no sea, por ejemplo, el ESP que no está mandando la señal bien porque alguna patita está rota, o que sea el mismo cable que tiene muchos metros que se haya cortado en algún punto. Para eso mi idea es agarrar otro DS1820 que tengo acá y, por ejemplo, medir la resistencia entre los distintos cables que tiene, como para tener una referencia, a ver si cuando voy a medir afuera me da valores
similares, tomando en cuenta el cambio de resistencia que va a haber con el cable largo, por un lado. Y por otro lado también tengo otro ESP8266, entonces la idea es con un código leer el sensor y conectarle el osciloscopio para ver el intercambio de señales. Entonces también después ir y comparar a ver si efectivamente no sea cosa que el ESP no le está mandando la señal bien, o que cuando vuelve está volviendo muy atenuada, podría ser también. ¿Sí? Distintas cosas que podrían estar pasando, como para tratar de evitar lo más posible subirme al techo y tener que reemplazar el sensor. Bueno, entonces la idea ahora es conectar el sensor a un ESP y conectar el osciloscopio para ver cómo es el protocolo. Así después podemos ir a conectarlo afuera y compararlo. Ok, bueno. Para conectar un sensor de estos, sí que es digital, tenemos que darle alimentación, que puede ser la versión parásita, donde tanto el positivo como el negativo tienen que ir juntos al ground. O darle positivo o negativo. Yo acá tengo unos jumper wires cortados, así que voy a aprovechar estos. Son de algún otro proyecto, los voy a aprovechar. Los pedacitos que me quedaron. Entonces es así. Ustedes van a ver otros youtubers que arman protoboards con unos alambrecitos perfectamente delineados, queda hermoso. Nada, me genera admiración. Lo mío va por otro lado y es lo que haga contacto se hace, se usa. Bueno, tengo estos dos y tengo se llama One Wire el protocolo que usa, justamente porque hay un cable que es el de datos, que es bidireccional, que sería el amarillo, y que se conecta con una resistencia de pull-up. Van a ver documentación que dice que va con 4,7, acá creo que la tengo con 3,3. Mientras más baja es la resistencia, mejor va a funcionar con un cable largo. Pero si es demasiado baja, el sensor no va a poder justamente hacerle pull down para marcar, ¿no?, los ceros y unos que tengan que viajar por este cable. Pero bueno, va con un pull up al positivo. Sí, el sensor puede funcionar con 3,3 y 5. En datasheet muestra cuáles son los valores. 3,3 va bien para usar con un SP. Bueno, y me faltaba este. Que es efectivamente el que lee. Bueno, esto sí, así de precario como lo ven, debería andar. Vamos a conectar el de datos con el de 1. El positivo, que en este caso, les puse el revés como lo quería poner. Bueno, el negativo es el blanco. El negativo va al ground y el positivo tengo la salida de 3,3, así que lo voy a poner en ese. Listo. Bien. Y ahora vamos a conectar el USB y vamos a programarlo. Bueno, acá yo tengo el código con el que lo voy a programar. Habitualmente para Arduino, para leer un DS, lo que se usa es el Dallas Sensor, ¿sí?, que es una biblioteca, bueno, no oficial, pero que es la más habitualmente utilizada. El problema que tiene esa biblioteca para utilizar, por ejemplo, con un SP, es que este aparatito se lee así. Primero se le manda el comando de que lo lea, que inicialice la lectura. En realidad primero se busca en el bus el dispositivo. Después, una vez que se lo encuentra, se le pide que prepare la lectura. Y después lo que hay que hacer es esperar un tiempo, darle un tiempo para que el ADC convierta el valor que lee del NTC. Esto adentro tiene un NTC que convierte. Bueno, cambiaría la resistencia en función del
de la temperatura. Entonces lo que hace es, bueno, leer ese valor y ponerlo en digital. Y el ADC toma un tiempo en hacer eso. Entonces lo que hay que hacer es darle, habitualmente creo que el código de ejemplo se pone 750 milisegundos, este tiene un poco más, porque también eso ayuda a la versión que utiliza corriente parásita, porque se mantiene alto el bit de lectura mientras tanto, lo cual carga. ¿Sí? En el modo de corriente parásita, cuando está alto, carga el capacitorcito interno que tiene para darle potencia. Entonces, según el tipo que uno le da, es la cantidad de bits que va a poder leer y mejorar la precisión en la lectura de temperatura. Pero ¿cuál es el problema? En la biblioteca esa original, el sleep, el tiempo de espera lo hace con un sleep. Entonces, si yo tengo otras cosas que hagan mi código para el SP, por ejemplo, polear por lectura de HTTP o llamar un WebSocket o todo junto, si tengo un código un poco más complejo que me permite varios puntos de entrada y demás, por ahí ese sleep puede ser dañino, puede detenerme el envío de los bytes, ¿sí? para respuestas u otras cosas que haga por ahí si mi misma aplicación hace varias cosas. Como en el ejemplo, en el aparato que estamos tratando de arreglar real, que tiene que leer dos sensores de temperatura, contrasta por HTTP local, sube por WebSocket a una nube los valores, pide de WebSocket a ver si no le están pidiendo algo. ¿Sí? Todo eso lo tiene que hacer, maneja los relés. Entonces todo eso tienen que estar haciendo. Y ese sleep de un segundo y medio es dañino. Entonces, esta versión lo que hace es, en vez de hacer un sleep, guarda un estado interno. ¿Sí? Dice, bueno, si tengo que esperar un segundo y medio, digo, bueno, tengo que esperar, pongo el timestamp actual, sí, que se lo paso como parámetro todo el tiempo. Y digo, bueno, tengo que esperar hasta el timestamp actual más el tiempo de espera. Entonces, cuando tengo que hacer una espera, digo, bueno, devolverle continuo. Y entonces lo va llamando todo el tiempo en el loop, ¿sí? Para ver si tiene que continuar. Cuando ya termina de leer, ¿sí? Cuando ya nos pasamos de este momento de time up, bueno, la espera ya terminó y seguirá leyendo y devolverá que ya está listo con el valor o que hubo una falla. En este caso, bueno, yo quiero usar exactamente el mismo código que tiene afuera para poder ver, ¿sí? El protocolo que sea igual. Bueno, vamos a subirlo. Y si pongo el serial monitor, ¿sí? Puedo ver que efectivamente está leyendo. ¿Sí? Esta es la temperatura que tengo acá adentro. Está haciendo un poquito de calor. Fíjense que anda de verdad porque si yo le doy un poco de calor al sensor, ¿sí? lo agito un poco, fíjense cómo va subiendo. Entonces está leyendo efectivamente. Bien, así que gran momento para agarrar el osciloscopio y hacer la prueba que quería. El cocodrilito al ground y el positivo de los datos y bueno, vamos a prenderlo y ahí vemos que tiene los trencitos, sí, que está funcionando, está en un bol por división, así que 1, 2, llega a 2 y un poquitito y baja a 1. Ahí acá en el 2 está en el 0. Y se puede ver así los trencitos. Tendría que venir un momento de alto, así muy continuo, que es que justamente la espera, ¿no? Pero bueno, tengo que aprender a usar mejor el osciloscopio. Todavía no. Este es mi primer osciloscopio. Nunca había tenido uno. Lo compré para jugar un poco en el canal. Está bueno que es el más económico y aparte está bueno que sea portátil. Entonces permite, por ejemplo, hacer esto que quiero hacer ahora. Bueno, es ahora que ya vimos más o menos cómo se tendría que ver cuando está funcionando bien. Vamos a conectarlo afuera a ver si se ve lo mismo. Estamos acá en la zona del techo. Y justo tenemos casi la parte que empieza a subir un pequeño empalme. Tengo que hacer una vez que el cable se cortó por tironear cuando se hizo una obra, así que lo que vamos a hacer es aprovechar este punto acá de empalme para
verificar las señales acá arriba. Y conecté el osciloscopio y como podemos ver, la señal desde el controlador de abajo llega bastante bien. Sí, ahí estaría haciendo el trigger inicial para empezar con el protocolo de OneWire y bueno, la señal llega, pero no está funcionando, así que tenemos que seguir viendo. Bueno, ahí estamos viendo, tratando de medir la resistencia entre los cables que nos está dando, ¿no?, infinito, con lo cual nos está diciendo que está desconectado en principio el techo, así que vamos a tener que subir lamentablemente. Bueno, al final decidí aprovechar y cambiar el cable, ya que si no iba a quedar muy empalmado, así que tengo este cable de teléfono que había pasado también de backup y lo vamos a conectar. Bueno, última parada antes de subir al techo, con el cable nuevo conectado, verificar que efectivamente le está llegando la señal bien, con lo cual el cable está bien pasado y conectado y no tiene ninguna rotura interna. Así que ahora sí, sin más, al techo. Bueno, ahora sí vamos a ver si está funcionando. Y ahí podemos ver toda la señal andando, con lo cual parecería que estamos bien. Y ahí podemos ver en la app que efectivamente está diciendo que el techo está a 30 grados. Así que ahora sí, entonces vamos a soldar, vamos a guardar el osciloscopio y vamos a soldar el cablecito y poner los precintos. Perdón, los termocontractores. Bueno, para soldar tenemos la batería portátil, muy bien, y sacar el estaño y obviamente el soldador USB.
Prendemos. Y lo vamos a poner en está puesto en 300 grados. Ya con eso debería de alcanzar. Le vamos a poner ahí va. Muy calentó. No tengo mucha termal más y tampoco tengo. No puedo levantar demasiada temperatura porque el power bank no tiene power delivery por más que tenga un enchufe USB-C. Y tampoco tengo flux en este momento acá. Así que nada, vamos improvisando, pero bueno, por lo menos ahí ya está soldando un poquito. Es lo que importa, que pueda quedar, ¿no?, más o menos firme. Ahí. La conexión. Vamos con el otro. Vamos a dejar que se vuelva a calentar un poquito porque no le da el cuero para tanto. Tener mucho cuidado con esto porque acá es donde pasa el agua, ¿no? Si se llega a pinchar uno, se arruina todo. Ahí está. Muy bien. Listo esto por ahora. Vamos a cortar la puntita que sobra. Vamos a volver a verificar con el osciloscopio que están dando. Se ve ahí que sigue andando perfectamente. Entonces ahora sí vamos a... Esto quedó cruzado. Vamos a tapar con el termo contraíble. Me queda demasiado grueso. Vamos a tratar de... Ahí va uno. A ver si los dos no quedan tapados, no pasa nada porque... No pasa nada. A ver si tenemos suficiente calor.
de cierre. Porque ahora lo voy a tapar con el grande, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Esto vamos a ponerlo así. Vamos a agregarle, ahora sí podemos apagar el soldador. Vamos a dejar enchufado para que me diga qué temperatura está, así sé cuándo puedo guardarlo. Vamos a poner un precinto más. Que sostenga bien esta parte. Y ahí estamos. Agarrarlo de acá. Se queda el cable agarrado. Y por último, antes de bajar, vamos a cortar todo lo que sobra de los precintos. Este que ya estaba antes también cortado. Antes de bajar y declarar victoria al 100%, volver a verificar si efectivamente la temperatura está actualizada del techo, y ahí se ve que dice 31, sigue andando. Muy bien. Bueno, vamos para abajo. Bueno, ahí se puede escuchar cómo está pasando el agua por el caño. Y ahí prendió el calentador porque la temperatura del techo subió lo suficiente como para prender. Así que está mal. Bueno, no quería terminar sin mostrárselo funcionando. Acá acaba de prender. Conecté este Arduino Nano TG, perdón, este Android Nano TG con un ESP a un DS18B20, y la idea es mostrarles la temperatura a la que llega a levantar el agua. Ahí tarda un ratito en subir agua fría al techo y después baja agua caliente. Yo no tengo mucho techo, así que repite ese proceso cada X tiempo, dependiendo el momento del año y la cantidad de sol del día, la hora, y así va calentando lentamente la pileta. Ahí la tenemos andando en 25. Ahora va a empezar a salir calentita. Ahí baja un poquito de aire, que ya llegó hasta arriba el agua y está empezando a bajar. Entonces primero saca el aire y ahora está por llegar el agua caliente. No. Va subiendo, está empezando a salir calentita. Ahí yo la estoy sintiendo quemándome un poquito con la mano. Y 32, 23,
35, 36, 37. Ahí llegó más o menos al pico que llega el agua. ¿Sí? Y ahí ya se está entibiando, quiere decir que ya terminó de bajar el agua más caliente y ahora en un ratito va a parar. Bueno, ahí lo tenemos a Mario disfrutando de nadando abajo de la pileta calentita. Y bueno, si el video les gustó, por favor denle like y suscríbanse. Nos vemos.